que el PRD era un partido policlasista. El PRM también. Lo que quiero decir es que ese crecimiento que tuvo el PLD fue el desperdicio que tuvo la izquierda. Ni a Hipólito, ni a Luis Abinader, ni a Peña Gómez en su tiempo. Nunca le faltó la solidaridad. Uno de los sectores en los que la izquierda de República Dominicana tuvo mucha influencia fue la educación, a través del sindicato de los trabajadores de la educación, el sindicato de los maestros, conocido hoy como la Asociación Dominicana de Profesores, ADP. Uno de los líderes históricos de la Asociación Dominicana de Profesores es el profesor Rafael Santos Badía, hoy director del Instituto Dominicano de Formación Técnica Profesional, Infotep. Pero Rafael Santos se inició como simpatizante en la línea roja del 14 de junio, un partido, un movimiento de izquierda que heredó de algún modo de Manolo Tavares Justo y los iniciadores del 14 de junio esa vocación por la justicia y también por el magisterio. Rafael Santos se ha mantenido como uno de los dirigentes históricos del profesorado, pero también pasó de la línea roja del 14 de junio al Partido de los Trabajadores Dominicanos, PTD, y luego, bueno, fue candidato a diputado también por la Izquierda Unida en 1982 y la Unión Patriótica Antiimperialista, y finalmente pasó en los años 90 a relacionarse con José Francisco Peña Gómez y el Partido Revolucionario Dominicano, y hoy es secretario de Educación del Partido Revolucionario Moderno. Estamos con Rafael Santos. Este es un resumen un poco rápido. Bueno, bienvenido. Gracias, Fausto, muchas gracias. Este es un resumen que refleja una militancia política, pero además una militancia política vinculada con la educación. Sí, pero yo quiero decir que poco se sabe esto, que mi formación es esencialmente jesuista. Yo soy marxista jesuista. Ajá. Sí, ¿Y con quién tú te formaste? ¿Con la el, Compañía de Jesús? No, yo fui el secretario de organización de la Juventud Obrera Católica. Ah, de la JOC. Y ahí siempre tuvimos un padre jesuita que era el asesor. Ya. Primero el padre Fernando Arango. Arango. Y Sí. luego el padre Guillermo Soto. Guillermo Soto, sí. La JOC. Pero Guillermo Soto no era jesuita. No era jesuita. No era jesuita. No era jesuita. Esa fue una acción de Polanco Brito, Ya. que cuando sale Arango, Ya. entonces llevan a Soto. Ya. Porque en última instancia, la JOC era de la iglesia. Ya. Sí, sí. Pero tú sientes que el padre Arango... Pero influyó. ¿Tú el sientes pensamiento jesuista influyó en nosotros. que el padre Fernando Arango influyó en tu formación? Sí, no, y en todo. ¿Y en tu vocación algo. social y política? No, fíjate algo. Los jesuitas que estaban en Cuba cuando triunfa la Revolución Cubana sí. y vienen a República Dominicana, aquí se radicalizan y se hacen de izquierda. O sea, en Cuba Fidel los persiguió, que había sido jesuita también. Había estudiado en el colegio de la Compañía de Jesús. Sí, claro. Pero aquí viene José. El colegio de Belén. Sí, el colegio de Belén. Aquí viene Jesús, padre Bueno, Joséito. aquí vino el padre Andrés Cela, vino Jorge Cela. Pero vino antes el padre Arnaiz. El padre Arnaiz. Todos esos padres. Vino antes, con ese grupo que salió de Cuba y pasó por República Dominicana, estaban otros jesuitas que procedían de Cuba, eran cubanos. Sí, eran cubanos. Y se formaron, pero, se quedaron aquí. Sí, pero hay tres. El padre Arango era uno de ellos. Bueno, el padre Arango era un formador, organizador, influía en la formación de la personalidad, pero no la izquierda, claro que no. Yeah. Ahora, sí hubo tres padres cubanos que contribuyeron al desarrollo del pensamiento de izquierda en la iglesia. El padre Sergio Figuereo. El padre José Antonio Cabeza. Ah, pensé, Antonio Cabeza. Sí, Antonio Cabeza. Sí. De él yo recibí mi primera lección. Pero yo pensaba que era José Antonio Moreno, el que escribió Pueblos en Armas. No, en el 65. No, pero es Cabeza. Cabeza Antonio es el Cabeza. que estuvo en una organización de inicio que se llamó después Acción Revolucionaria.
porque de la iglesia surgieron dos organizaciones de izquierda, los Corecatos y Acción Revolucionaria. Ya. Entonces ahí estaba Guillermo de la Rosa. Pero tú no estarás, porque yo recuerdo un Antonio Cabezas que fue director de Radio Santa María. No, pero este es otro. Este es otro, entonces. El que yo digo era un jesuita que era un profesor, no, de La Salle. Ah, de La Salle. No jesuita, de La Salle. De La Salle. Oh. Bueno, entonces estos sacerdotes que pasaron a tener la posición influidos por Gel del Cámara, el obispo peruano, por Monseñor Padilla, y Gustavo Gutiérrez era el peruano, Gel del Cámara era brasileño. El brasileño, sí. Gustavo Gutiérrez el peruano y Monseñor Padilla el puertorriqueño. Entonces, todo esto que son los forjadores de cristianos comprometidos y una visión de izquierda. Entonces ahí se formó tu pensamiento de izquierda. Ahí se formó mi pensamiento de izquierda, haciendo cursos. ¿Y cómo tú te vinculas a la línea roja del 14 de junio? Bueno, fue una decisión post-Camaño. Fue una decisión post-Camaño. 73. Sí, porque... 73, la guerrilla de febrero. Un día, el 5 de febrero, un lunes, Francisco Antonio Santos, que era el líder sindical del Movimiento Renovador, acababa de salir de la casa, nos reúne a nosotros, a lo de la Juventud de la Católica, y nos dice, aquí está el coronel. Y yo, ¿qué coronel? Yo no sabía de qué. Coronel Camaño, y tenemos que darle apoyo. Ese día comenzamos nosotros a cometer locuras. Un grupo de muchachos jóvenes, teníamos una guaguita Volkswagen, salimos a recoger medicina, a trasladar izquierdistas perseguidos con sotana, a llevarlo de una iglesia a otra. Nos ayudó Lidio Cadet, nos ayudó el seminarista Puro Blanco, Mustafa. Puro Blanco Tineo. Puro Blanco Tineo. Un grupo de seminaristas que estaban en el último año nos ayudaron. Y también Piquilora. No, perdón, Puro Blanco Genao. Puro Blanco Genao. Hermano de Moisés Blanco Genao. Entonces, de acuerdo. Sí, entonces esta gente... ¿Y él tenía relación con Camaño? ¿Había tenido algún tipo de contacto? Con Camaño, no, posiciones progresistas. Ya. Entonces, al saber que Camaño está aquí, de ese sector de los corecatos y de la izquierda y de la iglesia y de Acción Revolucionaria, surgió una iniciativa de solidaridad. Nosotros estábamos buscando medicina y armas para un movimiento que no sabíamos dónde estaba y cómo se le íbamos a hacer llegar. Pero los corecatos sí tenían contacto con Camaño. Bueno, pero yo no sé si ellos estaban comprometidos. Sí, hemos visto el testimonio de Leonardo Mercedes, por ejemplo, que nos contó. Pero yo no tenía contacto con Leonardo Mercedes. Y de Celedonio Jiménez también. Yo no lo tenía. Mi contacto en ese momento fue con Francisco Antonio. Ya. Y entonces nosotros, esa noche ya me andaban buscando, persiguiéndome de una manera... yo no sé si para matarme, pero sí junto al otro dirigente de la línea roja, un muchacho de Fragua, y fueron al colegio donde yo trabajaba, en el Sánchez Payá, me buscaron por todos lados y la iglesia me protegió. Viví varios meses en la Casa Curial, en la catedral, hasta que termina esto con la deportación de Claudio Camaño y de... Toribio Peñajaque. Toribio Peñajaque. Sí, entonces, en ese momento, nosotros, pues, tomamos una decisión política. Los dirigentes de la JO. Juventud Obrera Católica. La JO nos está sirviendo para la concientización del pueblo dominicano. Y unos se fueron al Corecato, otros se fueron al Pacoredo, Freddy Martínez, por ejemplo. Ya. Y yo me fui a la línea roja. Ya. Entonces, junio del 73, comienza mi peregrinar por la izquierda dominicana. Por la izquierda dominicana, como parte de la línea roja del 14 de junio. Pero tú fuiste de la dirección de la línea roja en el Distrito Nacional, entonces. Sí, ya al final. Al final. Sí, porque fíjate que nosotros nos unimos, 4 grupos de izquierda. Bandera Roja, Voz Proletaria, en principio Nuevo Rumbo y la Línea Roja. Eso eran Fidelio Desprader, Juan B. Mejía. Y Negro, y Nelson Moreno. Y Nelson Moreno Ceballos. Y Nelson Moreno Ceballos. Y entonces, ahí formamos la estructura unificada Pro-PTD. Ya. Y el 21 de diciembre
de 1980, pues formamos el PTD. El Partido de los Trabajadores Dominicanos. Entonces tú pasaste al Comité Central del PTD. Pero no en ese momento, No ahí en pasé ese al momento. Comité del Distrito. Al Comité del Distrito. Sí, al Comité Central yo paso después de la primera división del PTD, que fue la de Juan B. Mejía. Ya. En 1984, después de la poblada de abril, que se lanza la consigna, FAFA lanza la consigna de revolución inminente. Sí. Juan B. no estuvo de acuerdo con eso y se produjo una división, la primera división. De Izquierda Unida. O del PTD. Propiamente. Entonces, en la segunda división, o sea, ya en la primera, en el Congreso donde se dividió el partido, yo pasé al Comité Central, del lado de González Espinosa, y todavía estaba ahí Iván Rodríguez, estaba el camarada Chacüey, que era Ramón Almanzar, Ya. estaba Roberto Santana, Chapini, Ya. pero un día... Esteban Díaz Jaques. Esteban Díaz Jaques, por supuesto. Ya. Un día me dice un compañero, se llama Luis Felipe Rosa. Luis Felipe Rosa. Me dice... Esposo de una periodista. Sí, esposo de Juana Rubio. De Juana Rubio. Sí, pero no fue Luis Felipe que me lo dijo, no. El que me lo dijo fue González Espinosa, el camarada Eduardo María. Eduardo María. Me dice, Cristiano, él nos decía Cristiano. El problema más grave que nosotros tuvimos no fue la división de Juan B., sino la que está encabezando Iván Rodríguez. Iván Rodríguez. Había entonces una posición que entendía que estábamos en la pre-revolución, que había que prepararse para la guerra, y otros que estábamos planteando prepararnos para las elecciones. Entonces, esa división se selló el 1 de mayo de 1986, 15 días antes de las elecciones, donde hicimos una marcha de lo que eran los grupos de izquierda, los grupos estudiantiles nuestros, encabezados por la UNER. Unión Nacional de Estudiantes Revolucionarios. Estaban en contra de que el Frente de Izquierda Dominicana, el FI, se aliara con Juan Bosch, que hiciera una alianza de izquierda con personalidad electoral, o que fuéramos como PTD a las elecciones. La política de los tres no. Me acuerdo que la bautizamos. Y ese día, en esa marcha, se produjeron incidentes. Los muchachos de la UNER fueron con la bandera, pero sin bandera, con palos. Y nos entraron a palo a los derechistas. Cuando terminó la marcha, nos reunimos en la Duarte esquina Barahona, donde estaba el PTD, sí. Y ahí se produjo la división. Ya. Estábamos 8-8. El Comité Central tenía 17 miembros. Sí, Iván Rodríguez encabezando uno, sí, bueno, y José González Espinosa encabezando otro. Yo no sé si alguno quiere que yo mencione sus nombres, no lo voy a mencionar todos. Pero Iván Rodríguez estaba. Estaba Ramón Almanzar, sí. Estaba el compañero... Esteban Díaz Jaques. No, Esteban estaba del lado. O sea, del lado de González Espinosa. Del lado de González Espinosa estaba Esteban Díaz Jaques, el Gordo Viedo. El Gordo Viedo. Yo... creo que Olga Luciano. Ajá. No recuerdo, éramos 8. 8 del lado de Roberto Santana, que era el líder de ese grupo, y uno que era independiente, que se llamaba Machado. Machado. Sí, entonces, ahí nosotros nos dividimos 8-8, él se quedó, al final terminó con nosotros, pero eso no tuvo ningún efecto legal. El partido se dividió y duró mucho tiempo dividido. Nosotros haciendo vida legal con el nombre de PTD y ellos con... Ya. Pero aún así... Fue una cosa, digamos, que tenía que ver con la táctica política. Pero aún así el PTD tenía mucha influencia en determinados sindicatos, sí, y organizaciones de masas. Sí. El PTD, es decir, el PTD controlaba la ADP, por ejemplo. El Sindicato de Periodistas Profesionales. El Sindicato de Periodistas. OASI. Una parte de su trafado. Pero tenía influencia en Citracode. Tenía influencia en controlaba Citracode. Controlaba el sindicato de Metaldón. También. Tenía presencia en el sindicato de la Rosario Dominicana, en el Sindicato Unido de Romana. Teníamos varios sindicatos azucareros. O sea, era una organización con una gran presencia en la sociedad dominicana. Y durante todos esos años... ¿Esa división política no afectó a las organizaciones
de masas que No, ustedes, en las que ustedes tenían influencia? no, ¿La división no llegó hasta allí? No, mira, de esa diversidad surgió la unidad en la ADP. Porque la ADP es una organización especialísima en cuanto a que ahí militan todas las organizaciones, Sí. incluyendo el PLD que volvió a la ADP, Sí. con Melanio Paredes y Lidio Cadet, Sí. que se había ido cuando la huelga del 72 de la ADP, incluyendo al PRD que volvió a la ADP. Y en ese sentido, en 1984, fueron 4 planchas, yo volví a la ADP, porque en el 80 yo gané, eran votos por delegados, 144 votos a 132. En una plancha estaban todos los otros contra mí, los de Colecato de la Base, los de la dirección, Contra el núcleo comunista, contra el PTD. Contra el PTD. Porque ustedes controlaban el sindicato. PRD, el PLD, sí, todos estaban unidos en una plancha. La plancha de Eladio Peña de la Rosa. No, la plancha Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte. Que encabezaba José Antonio Ayala. José Antonio Ayala, uno del PST. Del PST, un hombre muy bueno, de Salcedo. Sí. Y yo encabezaba la de Eladio Peña de la Rosa. Sí. En ese congreso, que nosotros ganamos la dirección de la ADP, pero también pusimos en práctica la proporcionalidad numérica. Ya. Pero ahí ¿Qué entonces significa eso? Que en la ADP nadie gana todo ni pierde todo. Pero ese es un caso rarísimo, sí, en que ustedes fueron unidos al PST el PTD con el PST sí, en una alianza electoral. Sí, después fuimos en varias. Sí, nosotros después tuvimos, porque los dos partidos a quien le dolía la ADP durante varios años fue primero al MPD, que luego fue PST, y al PTD. Esa es la verdad. Y nosotros éramos lo que los presentábamos plancha, nos enfrentábamos, luego nos uníamos y en la calle librábamos la lucha. Por eso yo cuando hablo de estos compañeros, que incluso a la corriente Juan Pablo Duarte, le voy a dar una conferencia en estos días, en un simposio que ellos hacen, sobre la revolución 4.0. A ese nivel llega mi relación y mi confianza con ellos. O sea, somos amigos, pero también amigos de los PLDistas, de los compañeros que están en todos los grupos de izquierda. La ADP es un ejemplo especial. Pero yo quiero volver al punto de la izquierda y las elecciones. Sí. Porque si eso no se cuenta, no se va a hacer justo. Había un PRD de izquierda. Sí, claro, siempre lo hubo. No se puede hablar de la izquierda sin mencionar a Peña Gómez. Ya. E incluso al propio Bosch. Porque Bosch, de alguna forma, fue el líder sobre el cual se organizó la guerra del 65. La encabezó, la coordinó desde Puerto Rico con Rafael Tomás Fernández Domínguez. Sí, pero hay quienes dicen, Rafael, que el profesor Juan Bosch tenía un partido oculto, un partido clandestino dentro del PRD, y que ese partido clandestino él lo cuidaba especialmente de algunos que él decía eran dirigentes deslenguados, sí, es verdad, que hablaban todo. Es verdad. Él tenía mucho cuidado con mucha gente que era... Además sabían que sociedad se movía. Pero hay dos cosas que yo quiero decir del profesor Bosch. A ver, sí. Una, que no fue un hombre de derecha, independientemente de que fuera un hombre conservador en ciertas actuaciones. Y segundo, que no es verdad que él tenía un compromiso con Camaño como para lanzar a la calle el pueblo si Camaño llegaba en una guerrilla. Y lo digo a pesar de que yo nunca fui bochista, nunca participé en ninguna organización de Juan Bosch, pero hay que ser justo. Y lo otro es que Peña Gómez siempre fue de izquierda. Pero Peña Gómez, desde el nacionalismo revolucionario del PRD hasta la línea que trazó de que ni estaba con los chinos ni con los soviéticos, pero sí tenía una posición de izquierda, y esa posición de izquierda que siempre la mantuvo, nos hizo a nosotros en 1990, al grupo de Fafa Tavera, al PTD, proponer un frente amplio entre Juan Bosch, Peña Gómez, el bloque socialista, concertación de bloque socialista y el PTD. Y esa política caminó, incluso esa política llegó a juntar en acciones políticas
a esas 4 organizaciones. ¿Cuándo se rompe ese bloque que tenía la decisión de apoyar a Juan Bosch en las elecciones del 90? Del 90, sí, claro. Cuando Balaguer, en una maniobra política, propicia que la Junta Central Electoral le entregue el PRD a Peña Gómez y no a Jacobo. Y no es Jacobo más luta. Entonces, Peña Gómez, que decide apoyar a Juan Bosch sin condiciones, porque esa era la política del Frente Amplio de la que yo formaba parte, pues Juan Bosch dijo: Peña, a ti lo que te conviene es organizar tu partido. Tu partido. Ve como candidato del PRD, que acaba de entregártelo a ti, que yo voy como candidato del PLD y mantenemos. Y rechazó ese apoyo de Bosch Yo y no de ese diría, grupo yo de no diría partido. rechazó ese apoyo, Bosch no, sino que entendió que a él, para fines de unos sectores de la sociedad que estaban radicalizados contra Balaguer, le convenía mantener esa Pero situación. todo el mundo estaba convencido de Ahora que Juan bien, Bosch ¿qué día iba al poder en 1990. Sí. ¿Qué día se produce otra vez la ruptura histórica entre Peña Gómez y Bosch? La mañana del 18 de mayo del 90, cuando Peña Gómez fue a la casa de Bosch y le dijo: usted ganó las elecciones y nosotros venimos a apoyarlo. Y a Peña Gómez lo echaron de la casa de Bosch porque ya había un sector del PLD que entendían que Balaguer había ganado. De ahí surgió la carta que mandó Víctor Grimaldi diciendo que en el centro de cómputo del PLD sí, es verdad, sí, había ganado Balaguer, y por tanto eso desmontó lo que podía haber sido una resistencia contra el fraude. En ese caso, realmente Peña Gómez hasta ese momento estaba reconociendo que el principal liderazgo era el liderazgo de Bosch. Y había 2 partidos de izquierda que estábamos promoviendo esa alianza. O sea que no es verdad que la izquierda dominicana nunca ha tenido un proyecto de poder. Lo que pasa es que un grupo se convenció de que esa posibilidad de poder era en base a coalición y que no era en base a la creación, a la conversión de la izquierda en una vanguardia. En una vanguardia. O a la táctica Hilda Gotró o a destronar a Balaguer. Pero el moderno sí lo entendió. El moderno entendió ese tema. Bien, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de eso, porque quiero ir a los detalles de cómo se dio en ese momento, porque se interpretó que Bosch rechazó a Peña Gómez y no le dio relevancia ni importancia, pensando que él iba a ir al poder con toda facilidad, sin que Balaguer le hiciera una trampa, como finalmente terminó haciéndola. Hay un libro que se llama Raíces de un poder usurpado, escrito por Leonel Fernández, que relata eso. Volvemos en un momento en este diálogo con Rafael Santos. Rafael Santos, me interesa mucho ese momento del proceso político de 1990 en que Bosch pierde las elecciones de forma fraudulenta porque Balaguer se queda en el poder pese a la crisis que había en el país, pero que tú dices que ustedes estaban muy cerca de José Francisco Peña Gómez, estaban aliados a Peña Gómez, pero ustedes desde el Partido de los Trabajadores Dominicanos y del Movimiento Izquierda Unida para llevar a Bosch al poder. Sí. ¿Esa era la llegada de la izquierda al poder en el año 90? Sí. ¿Al que tú te refieres como un proyecto de poder? Sí, ese fue un proyecto de poder progresista. ¿Y lo concertaron eso con el profesor Bosch? Bosch estuvo de acuerdo, incluso hicimos una reunión en Santiago, en la casa de Marcelo Bermúdez, donde se hizo el primer meeting del Frente Amplio, porque en ese momento nosotros estábamos empujando, era con Bosch, no era con Peña Gómez. No era con Peña. Era con Bosch. Luego proponemos y Peña se integra también al Frente Amplio. Y finalmente terminamos apoyando electoralmente a Peña Gómez y fruto de ese apoyo yo fui diputado. Ya. Porque yo fui el primer diputado de izquierda. Y un sindicalista llamado José Blanche
que era un sindicalista del Ingenio Porvenir, que era dirigente del bloque socialista, venía del MPD, y José Blanche y yo fuimos los dos izquierdistas que fuimos por el PRD a las elecciones del 90. El PRD sacó 32 diputados y... Un 23% de los votos. Sí, y un 23% de los votos sacó Peña. Y un dato importante, el PTD organizó una plataforma electoral para el 90. En ese momento había 95 municipios en el país. Y nosotros formamos 61 estructuras municipales, lo que era impensable, porque la izquierda antes era de la capital y de Santiago y en algunos pueblos del interior, 4 o 5. Pero apoyándonos en la ADP La Romana, y en la cooperativa Puerto de Plata, maestros, Bonao. Apoyándonos en la ADP y en la cooperativa de maestros, nosotros presentamos candidaturas a alcalde, al síndico, en 61 municipios del país. Y cuando vino la alianza, que hubo que retirar esas candidaturas porque habíamos decidido apoyar a Peña Gómez, unos compañeros no aceptaron y no se retiraron el candidato a síndico de Esperanza. Y como resultado de esa indisciplina, el PTD quedó en segundo lugar en Esperanza, por encima del PRD. Y nosotros tuvimos regidores con voto propio en Esperanza, compañero Teófilo Valenzuela. El candidato nuestro allá era Blanco Ventura, que ahora está en el PRM, pero eso pasó. Es decir, que nosotros sí teníamos un proyecto de llegar al poder a través de las elecciones. Y ese proyecto pasaba por coalición. ¿Y qué pasó, Rafael? Que ustedes, por ejemplo, tú pasaste a un vínculo más con José Francisco Peña Gómez y no con Juan Bosch. Mira, en el fondo el tema de nosotros, de hecho, no éramos tan cercanos a Bosch, ni la Línea Roja, ni el PTD. Sin embargo, cuando se divide el bloque de la Dignidad Nacional, en 1973, en diciembre del 73, sí, que Juan Bosch decide fundar el PLD, nosotros nos quedamos con Juan Bosch en el bloque de la Dignidad Nacional. El MPD se fue con Peña Gómez al acuerdo de Santiago. Y a partir de ahí, pues comenzó un distanciamiento, que era básicamente por un tema que en este país no se ha debatido. ¿Cuál es? El carácter de la revolución. El carácter de la revolución dominicana. En ese tiempo estaban los llamados teóricos del socialismo sin escala. Teotonio dos Santos, Andrés Gunderfrank, un grupo de sociólogos. Andrés Gunderfrank, el que después fue presidente de Brasil. Cardoso, Enrique Cardoso. Ellos eran partidarios de un paso al socialismo sin escala, porque decían que ya en América Latina no había burguesía, porque toda la burguesía era imperialista, proimperialista. Y Juan Bosch, cuando comienza a radicalizar el PLD hacia la izquierda, comenzaron a plantear aquí, en República Dominicana, el socialismo ya. El socialismo ya. Y nosotros éramos partidarios. Juan Bosch hizo su viaje a las Antípodas, famoso. Y nosotros éramos partidarios, y siempre lo fuimos, el PTD, de la revolución democrática burguesa de nuevo tipo. Pero eso era lo que planteaba Maximiliano Gómez el Moreno, lo planteaba, una revolución democrática, camino al socialismo. Por eso éramos nosotros los que más coincidíamos con el Moreno en la izquierda, en cuanto a ese tema político, pero no en cuanto al terrorismo individual, ni al foquismo, que era, el PTD siempre se rechazó eso. Pero el PTD siempre fue pro-chino, en el sentido de que la revolución china era un modelo y Mao Zedong era un sustituto, digamos, del pensamiento marxista actualizado. Marxista, leninista, pensamiento Mao Zedong. Y bajo ese dogma, pues el PTD recibió mucho apoyo y solidaridad del pueblo chino. No voy a entrar en detalles, yo mismo fui 2 veces en los años 80 a China, la primera vez en 1981 en una delegación de maestros, la segunda vez con el compañero José González Pinoza y un compañero que vino de Bandera Proletaria,
una comisión a China y siempre hubo una acción de solidaridad. Ahora los chinos decían dos cosas. Ya, eso iba a preguntar. ¿Qué decían Primero, los chinos sobre el carácter? Primero, ajá, los chinos no entrenan, no forman personas militares para mandarlo a los países. Por tanto, ahí no hubo entrenamiento. No es verdad. Lo que dice que se entrenó en China, eso es mentira. Hubo China, gente, yo tengo testimonio de personas que fueron fueron enviadas por Juan Bosch Sí, a China y que pero se entrenaron en China. En China nunca hubo entrenamiento militar. Y te lo digo porque la principal relación Ajá. de un partido político en República Dominicana siempre fue con el PTD. Siempre. Ahora bien, y es verdad que el primero que fue a China fue Cayetano Rodríguez del Prado, el MPD. Es verdad que hubo un tiempo en que el MPD estuvo cerca de China, pero ese proceso después de 1975, 76, fue ininterrumpido de relaciones con China. Ahora los chinos decían otra cosa. ¿Qué decían los chinos? Que no copiaran su modelo. Que no copiaran su modelo. Entonces, siempre lo decían siempre, eso. Siempre. Entonces, eso es sobre el tema de la forma de hacer la revolución. Sí. Entonces, China nunca tuvo pretensión, el Partido Comunista China nunca tuvo pretensión de ser un partido padre, que era el caso del Partido Comunista de la Unión Soviética, que tenía el papel de partido padre. El Partido Comunista Chino nunca nos dio una orden, nunca nos dijo hagan esto. A través de mío, cuando yo terminé mi viaje a China, en 1981, yo andaba con un compañero maestro y me llamaron a una reunión. Veníamos de Shanghái. Cuando aterrizamos en Beijing, me estaba esperando la limusina. Y entonces me dijeron, usted va a un sitio, su compañero vuelve al hotel, a la casa donde estábamos hospedados. Cuando yo llegué al lugar donde me llevaron, estaba el compañero Esteban Díaz Jaque, que había llegado a China en una visita de partido a partido clandestina. Yo andaba legal, una frescura mía. Cuando me dieron la visa en España, yo dije, póngamela en el pasaporte. O sea, yo andaba legal en China. Eso me trajo muchísimos problemas después. Pero Esteban me estaba esperando. Y a través mío se enviaron mensajes de solidaridad al PTD. Porque como yo era un dirigente legal y viajé legalmente, regresé legalmente y volví a traer siempre saludos de solidaridad de los compañeros de China. Pero pregunto, ¿los chinos tuvieron alguna participación, digamos, en el proceso de la izquierda dominicana que llevara alguna división por el tema de los revisionistas, el pacoreo? Porque China, aquí alguna gente tenía relación. Sí, pero vamos a decirlo de esta manera. La izquierda de los años 60 era una izquierda de clase media y clase media alta, donde la mayoría de los que formaron el 14 de junio o fundaron el PCD no era el lumpe del barrio, el muchacho pobre de las masas que tenía. No. Entonces, esa izquierda hizo una relación temprana. Luego comienza el dogmatismo. ¿Cuándo empieza esa lucha de pro-chino o pro-ruso? En el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, donde Zhou Enlai le contestó a Khrushchev, porque fue una polémica muy dura sobre lo que era la política de coexistencia pacífica que planteaba Khrushchev y la posición de los chinos y de Enver Hoxha de la lucha contra el imperialismo, los países del tercer mundo. Entonces, en ese momento, Khrushchev le dice a Zhou Enlai, camarada Zhou, tú y yo tenemos un problema, y es que yo soy descendiente del proletariado ruso, y tú eres descendiente de la nobleza china. Y Zhou Enlai con sangre fría le contestó, tienes razón, camarada Khrushchev, pero los dos hemos traicionado nuestras clases. Entonces ahí mismo recogió, rompió el Congreso y se fue. Y ahí comienza esa lucha de pro-ruso o pro-chino. ¿Se habló alguna vez de la unidad de la izquierda revolucionaria dominicana a propósito de ese vínculo con China? No, a propósito de esa visión de la política dominicana, se habló y se hizo. En el 1984 se fundó el Frente de Izquierda Dominicana. Y ahí participaron todos los grupos de izquierda, menos el pacorero,
Y Fidelio, que como él dijo en su entrevista, no estaba convencido de esa unidad. Él dijo aquí, y yo ese día me junté con Fidelio en Cuba, cuando él dice que fue que Chiqui lo llamó para que había un evento en Cuba. En Cuba, sí. Y el día que nos juntamos en Cuba, yo regresaba, después de haber sido operado de mi riñón derecho, que me lo extirparon, eso fue en 1991, y entonces cuando llegamos, había el vuelo estaba sobrevendido de Cubana, y teníamos que esperar a Iberia, que cuando eso viajaba de Cuba a República Dominicana, que salía a las 5 de la tarde. Entonces nos llevaron a un club privado de los tiempos de Batista, y ahí esperamos, cerca del aeropuerto Rancho Bochero. Y yo recuerdo a Fidelio, él tal vez no se acuerde de eso, pero yo sí recuerdo ese testimonio que él dio, que él no fue a la visita que hicieron los izquierdistas a Cuba cuando se fundó el Frente de Izquierda Dominicana. Ese fue un intento de unidad. Ese intento terminó en lo que te dije, la marcha del 86, en esa marcha que terminó a palos entre izquierdistas, y luego ya no hubo un solo esfuerzo de unidad entre los izquierdistas, salvo este esfuerzo que era particular de nosotros, del PTD y del grupo de Fafa, con Peña Gómez. Bueno, pero hay el esfuerzo con Peña Gómez. Farú Miguel, sí, Farú Miguel, era parte de ese esfuerzo. Cocuyo Báez, sí, Fafa Taveras, sí, todos eran parte de ese esfuerzo del Frente de Izquierda que iba camino al PRD abrazado con José Francisco Peña Gómez. Eso fue una decisión. ¿Cómo fue eso? Fue una decisión. Ahí entraste tú al PRD. Yo fui parte de Tú fuiste parte de sí. esa decisión. Cuando gana Leonel Fernández en el 96, hay una discusión. Ya éramos Concertación Democrática, nos habíamos fusionado. La gente que salimos del PTD, los que salieron del PLD con Elcida y Bengoa, y la gente Fafa. Hicimos una discusión. Algunos decidieron búsquemele agua a reencontrarse, Rafael, por favor. Algunos decidieron reencontrarse con Leonel Fernández. Sí. Y él fue generoso y lo recibió. Lo recibió. Y otros... Ya, Leonel, presidente de la República, ya. Y otros decidimos disolver Concertación Democrática e irnos integrarse al PRD. Esa decisión la tomamos a finales del 96, porque lo que habíamos hecho hasta entonces eran alianzas. Peña Gómez, en virtud de ese acuerdo, llevó a la Comisión Política del PRD, que era el organismo máximo, lo que hoy la dirección ejecutiva del PRM, a un grupo. Llevó a esa dirección a Fafa Taveras como vicepresidente. Fafa, sí. A Cocuyo Báez como subsecretario de Relaciones Internacionales. A mí, como miembro de la Comisión Política, a Farú Miguel y creo que a Rafael Espinal. Rafael Espinal. Sí, entonces... A partir de ahí, nosotros lo que fuimos fue PRDistas, pero éramos gente que con apoyo de Peña Gómez, izquierdistas dentro del PRD. Todo el mundo nos respetó así. Con esa posición nosotros militamos en el PRD, defendiendo posiciones progresistas, no posiciones izquierdistas. ¿Cuáles eran las posiciones progresistas que nosotros defendíamos? Por ejemplo, frente a los temas de sindicalismo, salario, socialdemocracia, nosotros estuvimos siempre en las posiciones de lo que se llamaba en ese tiempo la posición socialdemócrata. En el tema del aborto, en el tema del nacionalismo, en el ambiente. Todo eso. ¿Por qué? Porque el PRD era un partido policlasista. El PRM también. En el PRM hay personas que son profundamente militantes religiosos y hay gente de izquierda. Por eso es que yo digo que no se puede decir que la izquierda fracasó en la lucha por el poder. No, lo que se puede decir es que hay grupos diversos con distintas posiciones. La izquierda tuvo una atomización y fruto de esa atomización no se produjo un planteamiento único hacia cómo llegar al poder, pero otros que
han estado en distintos partidos, con Guillermo Moreno, con el PLD, nosotros en el PRM, en el PRD quedan, y hasta reformistas como Tácito Perdomo Robles. Sí. En esos, y Roberto Santana, que también Roberto Santana, un hombre progresista, revolucionario, intelectual. Nosotros mantenemos las posiciones. Ahora, lo que sí se podría es analizar un tema más amplio y de cómo es posible que las fuerzas liberales en la República Dominicana, desde la fundación de la República, hayan gobernado tan poco y las fuerzas conservadoras han acaparado todos los tiempos del poder. Y eso podríamos ponerlo en contexto a partir del gobierno de Bosch del 63. Bueno, con Duarte, ¿cuánto duró el gobierno de Duarte en la Junta Gobernativa? Unas semanas. Sí. Se impuso la fuerza conservadora y todo lo que hicieron la independencia nacional fueron sacados del país. No quedó un Duarte en este país después de... El gobierno de Espaillá, el gobierno de Bosch. Pero hablar propiamente de Bosch. Bosch fue un gobierno progresista, pero duró 7 meses. El que más gobernó fue Gregorio Luperón. Sí, el que más gobernó. Antonio Guzmán, Salvador, 8 años. Leonel Fernández, fue un gobierno conservador. Sus primeros 4 años de gobierno. Hay que decir que el gobierno de Antonio Guzmán fue un gobierno conservador. No, el gobierno de Antonio Guzmán fue progresista. Personalista. El gobierno de Antonio Peña Gómez era un perseguido en ese gobierno. No, eso no es así. Vamos a ponerlo en su... No, era la lucha de tendencia, que es otra cosa. Era la lucha de tendencia, pero aparte de eso... Antonio Guzmán... ¿Dónde estaba? Antonio Guzmán fue un hombre progresista. Cuando Antonio Guzmán se instaló el 16 de agosto de 1978 en la Asamblea Nacional reunida, ¿dónde sentaron a José Francisco Peña Gómez? Bueno, eso puede ser parte de lo que manejaba la parte del protocolo que ya estaban contra Peña Gómez en esa lucha de tendencia. En la última fila de atrás. En la última fila de atrás. Pero eso no describe el pensamiento de Antonio Guzmán. Lo que lo describe es que se negó a ser presidente en el 65, después de la guerra, porque le pidieron que sacara a los izquierdistas del país y que no permitiera el regreso de Bosch. Lo que califica a Antonio Guzmán como un hombre reaccionario o progresista es la relación que mantuvo con la izquierda, con el MPD y con la línea roja. No, él tenía una buena relación con Juan Bosch. Con González Pinoza, muchísimos izquierdistas trabajaron. ¿Antonio Guzmán? Sí, muchísimos izquierdistas trabajaron en el gobierno de Antonio Guzmán. Fuera con Hipólito Mejía, fuera con Amiro Peremera, muchísimos izquierdistas. Pero te digo más, habría que tener una disposición firme para usted destituir todos esos militares que él destituyó. No, eso de acuerdo. Una acción política que no es de un hombre ni cobarde ni de derecha. No, cobarde no, Antonio Guzmán es un hombre guapo. Y tercero, eso sí, promover las leyes de amnistía, de regreso de los presos políticos y retorno de los exiliados. Con la presión de Peña Gómez. Por ejemplo. Con la presión de Peña Gómez. No, y con la simpatía, si el presidente no quería, eso no pasaba. Ahora bien, hay un hecho que, por ejemplo, había un preso que decía a la familia que nunca iba a salir de la cárcel, llamado Cástulo Toussaint García. Cástulo Toussaint, claro. Y salió con la amnistía. Salió. Trabajaba en Alfa y Omega, Cástulo Toussaint. Sí, entonces, claro. Yo creo que lo que no había era comprensión ni tolerancia. Por ejemplo, el PTD llamó a votar, todavía éramos estructura unificada pro PTD, dijo el 78, el 12 de mayo del 78, publicamos un periódico que teníamos nosotros llamado Lucha Obrera, y en ese periódico el titular era PRD ganará las elecciones, Balaguer intentará fraude. Todos los del PTD fuimos a votar por Antonio Guzmán. Por Antonio Guzmán. En el 78. Claro, pues esa fue una... Pero eso fue una hechura. Y luego intentamos... De José Francisco Peña Gómez. Sí, y luego, fue su victoria, fue su estrategia. Pero luego nosotros intentamos aprovechar el espacio legal que se abría con el PRD. Incluso llegamos a tener estudios que decían que si hubiésemos ido a las elecciones en el 86, probablemente el Frente de Izquierda sacaba más votos que el PLD, que sacó 182.000 en el 86. La segunda vez que fue un proceso. No, en el 86 sacó 382.000. Ya. Sí, pero en el 78 había sacado 18.000 votos. Entonces, lo que quiero decir es que ese crecimiento
que tuvo el PLD fue el desperdicio que tuvo la izquierda, que no entendió el proceso que se abría con la salida de Balaguer del poder y el ascenso de hombres progresistas. Atuey era un hombre progresista, aparte de Peña Gómez, pero estaba Atuey, estaba Hugo, estaba Milagro, que volvió al PRD, que llegó al PRD ahí y hizo una gran labor, estaba Ibelice, estaba Tirso Mejía Ricard, o sea, esa gente eran progresistas, Hipólito Mejía, y el ministro de Trabajo incluso, que era César Estrella Sadalá. O sea, que en definitiva lo que yo quiero es rescatar que no ha sido en vano la lucha de la izquierda, que la lucha de la izquierda contribuyó a la democratización del país, pero a la izquierda le sucedió en muchos casos que no supo defender su aporte y que por las actuaciones que a veces algunos siguieron cometiendo en posiciones que no eran cónsonas con los aliados con los que habían luchado, lo hizo que pareciera que eran personas desadaptadas de la sociedad. A mí me pasó algo. Cuando yo fui candidato a diputado en el 90, la mayor parte de mis votos que saqué por el PTD no me lo contaron, se lo pasaron directo al PRD. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos delegados en los colegios electorales. Entonces el PTD sacó 15 votos, eso era de Rafael Santos, pero se lo pasaban directo al PRD. ¿Qué pasó con eso? Porque en ese tiempo no había voto preferencial, sino que el presidente arrastraba. ¿Qué pasó con eso? Que el PTD, que había formado estructura en 61 municipios, que tenía un líder magisterial como era yo, el más conocido de los dirigentes sindicales en ese momento, y que había pasado de una lucha con Balaguer, firme ahí, ven acá, ese momento yo saco 4,000 y pico de votos. O sea, pareció un fracaso electoral. Pero no lo era porque le pasaron votos del PTD. Sí, después yo hice una investigación en todo el país para ver cuál habían sido mis votos y eran más de 30,000. Vamos a hacer una última pausa. Okay. Una última pausa. Retornamos en un momento con Rafael Santos. Rafael Santos, ustedes tomaron una decisión de ir con José Francisco Peña Gómez y con el PRD, Farú Miguel, Cocuyo Báez, Fafa Taveras, tú, y se integraron dejando años de trabajo en la izquierda. ¿Eso significó que ustedes entraron al PRD para seguir haciendo el mismo trabajo político de izquierda dentro del PRD? No. Eso significa, primero, que en un acto de generosidad, el doctor Peña Gómez reconoció los años de militancia que teníamos en la izquierda. Por eso es que nos lleva a la dirección política. Es como el caso que pasó ayer, pasó el fin de semana pasado. En el PRM. Sí. Con Hito Bisonó. Se incorporó a Hito Bisonó como miembro ¿cómo tú vas a poder de la dirección ejecutiva? ¿Cómo tú vas a incorporar a Hito Bisonó como si fuera un simpatizante de un grupo barrial? No, es un hombre que tuvo una lucha, conquistó gente y entra por arriba. Nosotros entramos por arriba. ¿Y Roberto Ángel Salcedo? Es otro tema que tiene mucho que ver con sus méritos personales y con lo mediático del partido. Ahora, en el caso que te quiero decir... ¿Y tú crees que ya Fafa Taveras no aporta no Fafa? Mucho. ¿Pero no lo incluyeron en la comisión ejecutiva? No. Lo ascendieron a la comisión de asesores, que es un cuerpo especial que se creó. ¿De ancianos? No, de asesores. Fafa está jovencito, tú no lo ves. De asesores. Entonces, fue ascendido entonces. Sí, ascendido. Mira, en China, cuando comienzan las modernizaciones, todo el gobierno y todo el partido se transformaron en comisiones consultivas para poder darle paso a los nuevos dirigentes. Pero ellos siguen teniendo el poder. Entonces Fafa, Cucuyo, Fer Iglesias, todo eso son los jefes que nosotros vamos a seguir venerando, admirando. Son de la comisión consultiva ellos. Claro, sí. Y esa comisión consultiva, digamos, tiene la posibilidad de tomar decisiones vinculantes con el PRM. Sí. Difícilmente una recomendación que haga esa comisión consultiva no la asuma la dirección ejecutiva del partido.
Es con ese criterio que se creó esa poderosa comisión de asesores. ¿Comisión consultiva o comisión de asesores? Así comisión que se llama. De asesores. Pero será comisión consultiva también. Ahora, este no es el tema, yo lo traje para poder decir que Peña Gómez, al llevarnos al PRD en 1996, en la comisión política donde nos juramentó, también nos distinguió y nos reconoció los años que teníamos en política. No perdimos el tiempo. Ahora bien, yo no iba a ir al PRD para hacer lo mismo que se hacía en la izquierda pequeña, de dar vueltas sin rumbo y sin tener una idea clara del poder. Nuestra ida al PRD fue con la decisión consciente de ayudar a cortar la amargura de ese partido, que siendo el más viejo, era el que menos había gobernado y el que menos gobernó en la República Dominicana. Entonces, por eso, nuestra participación fue ideológica, fue formativa, fue en los frentes, pero sobre todo, fue junto con los compañeros del PRD. Para mí, fue una sorpresa. Cuando yo entro al PRD, decido irme a Santo Domingo Este. Habían dos regiones en ese momento, una la dirigía Félix Alburquerque y la otra Darío de Jesús. Cuando yo descubro lo que eran todos esos profesionales que dirigían las zonas del PRD, médicos, abogados, ingenieros, sociólogos, periodistas, maestros, entonces pude entender por qué la otra izquierda nunca iba a llegar al poder, porque no basaba sus actuaciones en la lógica de la política. Entonces, nosotros aprendimos en el PRD, comenzamos a ser humildes, nos dimos cuenta de que lo que nosotros creíamos que era la vanguardia y la verdad, era algo desfasado, que los que estaban en una posición verdaderamente de implantar posiciones progresistas en República Dominicana, era o ese PRD de Peña Gómez o ese PLD de Juan Bosch. Juan Bosch se fue muy a la izquierda en los planteamientos teóricos cuando hace el viaje a las antípodas y viene entonces radicalizado hacia posiciones sumamente ideológicas. Y Peña Gómez... No, vino con la idea de la liberación nacional. La liberación nacional. Y Peña Gómez se afianza en la realidad política dominicana. Ambos tenían posiciones progresistas y ambos tenían hombres y mujeres progresistas en su seno. Pero nosotros, en nuestra visión un poco fuera de la realidad, nos creíamos que éramos la vanguardia. Entonces, por eso sí, la izquierda tiene otra historia. ¿Qué mensaje tú le darías a las personas que mantienen el pensamiento de izquierda, de que es posible construir un proyecto político más hacia la izquierda en República Dominicana, digamos vecino del socialismo? Los aliento, es una buena decisión que ellos se reagrupen, que hagan un esfuerzo para tener candidaturas propias. A lo mejor más adelante hacemos coalición. Es gente buena, es gente honrada y ellos saben que pueden contar conmigo y que en definitiva lo que pueda pasar entre ellos, y ojalá y sea la unidad y no que se dividan más tratando de poner un candidato, lo que pueda pasar entre ellos siempre será mejor que el no hacer nada. Ya. Hay un esfuerzo que se está haciendo para seleccionar candidatos de los precandidatos que se ofrezcan dentro de un bloque, que hay numerosos partidos de izquierda, en un proceso de democratización aparente. Por lo menos eso es lo que estamos viendo. Y es buena idea. Gente que está trabajando. Incluso hacerlo con el padrón de la Junta. Sí. Algunos de ellos han estado hablando conmigo, los aliento a avanzar. Solo le hago, porque por ejemplo, al PRD, ni a Hipólito, ni a Luis Abinader, ni a Peña Gómez en su tiempo, nunca le faltó la solidaridad. Por ejemplo, de gente como Manuel Salazar y el PST y el MIUCA, aunque no estuvieran electoralmente en algún momento con nosotros, pero estaban ahí. Sí. Y siempre hablábamos, y siempre nos dieron una mano.
Entonces es gente amiga de nosotros, de manera que ojalá y ellos puedan también consolidar una propuesta electoral que sea considerada con respeto y con apoyo por la sociedad dominicana. Bien. Rafael, muchas gracias, te agradezco esta conversación que resume de algún modo tu vida política y sindical, especialmente en el magisterio. Hubo un esfuerzo para llevarte al sector cañero, pero finalmente eso terminó rápido, muy rápido. No se desarrolló. Yo siempre lo que he sido maestro, 51 años. Sí, de manera que... Pero me gustaría, si me da 30 segundos, decir algo. El éxito de nosotros en lo que pudo haber sido la izquierda de ayer estuvo en una idea que decía González Pinoza, donde quiera que él se encuentre hoy, en cualquier posición política en la que esté, vaya mi respeto y solidaridad. Él decía, mente libre y mano suelta. Entonces, esa visión construyó una estrategia en nosotros, una mente libre y una mano suelta para accionar. Muchas gracias, Rafael. Y gracias, amigos televidentes y amigos que nos siguen a través de los diversos canales de televisión en los que transmitimos y nuestras redes. Gracias por participar de esta conversación, que es una continuidad del análisis sobre los partidos de izquierda, el movimiento izquierdista en República Dominicana. Muchas gracias.